Kaixo denoi. Hola a todos. Hasi gara. En el vídeo de hoy vamos a ver el verbo izan en presente, pasado y futuro. El verbo izan es el equivalente al verbo ser del castellano, se lee como izan, y se emplea también como auxiliar. Vamos a empezar con el presente. Ni naiz. Yo soy. Iaiz. Tú eres. Zu zara. Tú eres. Usted es. Hura da. Él es. Ella es. Gu gara. Nosotros somos. Zuek zarete. Vosotros sois. Haiek dira. Ellos son. A continuación vamos a ver algunas frases como ejemplo. Ni gizona naiz. Yo soy un hombre. Zu emakumea zara. Tú eres una mujer. Hura nerabea da. Ella es adolescente. Hura medikua da. Ella es médica. Hura robot bat da. Él es un robot. Gu gizakiak gara. Nosotros somos seres humanos. Zuek ikasleak zarete. Vosotros sois estudiantes. Haiek ingeniariak dira. Ellos son ingenieros. A continuación vamos a ver el pasado. Casi todo en euskera en pasado acaba en n, así las formas sintéticas del pasado lo hacen. Ni nintzen. Yo era. Hintzen. Tú eras. Zu zinen. Tú eras. Usted era. Hura zen. Él era, ella era. Gu ginen. Nosotros éramos. Zuek zineten. Vosotros erais. Haiek ziren. Ellos eran. Ni emakumea nintzen. Yo era mujer. Zu argala zinen. Tú eras delgada. Hura lodia zen. Él era grueso. Gu gogorrak ginen. Nosotros éramos duros. Zuek bigunak zineten. Vosotros erais blandos. Haiek ere bigunak. Ellos también eran muy blandos. Para finalizar el vídeo vamos a ver el futuro. Ni izango naiz. Yo seré. Izango haiz. Tú serás. Zu izango zara. Tú serás, usted será. Hura izango da. Él será. Ella será. Gu izango gara. Nosotros seremos. Zuek izango zarete. Vosotros seréis. Haiek izango dira. Ellos serán. Ni gizona izango naiz. Yo seré un hombre. Zu emakumea izango zara. Tú serás una mujer. Hura nerabea izango da. Él será adolescente. Gu zaharragoak izango gara. Nosotros seremos mayores. Zuek ikasleak izango zarete. Vosotros seréis estudiantes. Haiek ingeniariak izango dira. Ellos serán ingenieros. Si te ha gustado no olvides suscribirte y dar a me gusta. Eskerrik asko.